Qué bueno, gracias al Señor por la familia, por nuestros hijos y por estos tiempos buenos que el Señor nos da. Bien, aquí empezamos entonces con la reflexión de la palabra. Si nosotros recordamos un poco en nuestra niñez, adolescencia, hubo a veces tiempos muy críticos. Yo lo digo también, yo creo que, bueno, yo lo viví y parece que esto es general en todos, ¿no? Donde nuestros compañeros en la escuela, en el colegio, a veces nuestros amigos del barrio, incluso nuestras familias, nuestros primos, hasta nuestros padres, a veces, ¿no? Nos ponían apodos o los sobrenombres. ¿Sí recuerda esto? Sí, tal vez como niños, como que no nos importaba mucho, pero ¿por qué nos ponían apodos? ¿Por qué los sobrenombres? Si uno pues se equivocaba en algo, no pronunciaba bien esto, o cometía un error, enseguida los demás, este es así, y se quedaba el sobrenombre o el apodo. Entonces ya no lo llamaban por el nombre, sino por el apodo. Y uno como que se acostumbraba. No sé, yo creo que nadie nos hemos escapado de esto, ¿no? Nos han puesto apodos y hemos puesto apodos, ¿sí? A veces somos campeones para esto, ¿no? La mínima, y se quedó con el apodo. Y no solo uno, a veces dos, tres. Incluso en los barrios se va a preguntar de tal persona el nombre. Dice, no le conozco. Y de pronto me acuerdo del apodo. Dice, claro, él sí. Sí, es él. Bueno, ni los nombres a veces conocemos, pero el apodo es más conocido. Hoy también se conoce como el famoso bullying, la burla a los demás. Tiene que ver esto, lamentablemente. Y también, claro, con la crítica. Hablando de la crítica, podemos ver que hay una crítica que es constructiva, pero una crítica también destructiva. Y me voy a enfocar un poco en esto de la crítica destructiva, cómo a veces lo mal usamos todo esto y dañamos al resto de las personas. Entonces, cuando hablo de la crítica, podemos decir que es todo un conjunto de opiniones, juicios, que todo resulta para bien o para mal, positivo o negativo. Pero como dije ahora, sí me quiero concentrar un poco más en lo negativo, en las críticas más comunes, ¿no? Que nosotros hacemos o recibimos que nos hacen daño, que son muy perjudiciales en mucho sentido, las críticas negativas. Y vamos a ver cómo enfrentar esto. ¿Por qué estoy mencionando aquí esto? Porque vamos a ver en el capítulo 12 de Números, siguiendo esta trayectoria del pueblo de Israel, ¿sí? Hacia la tierra prometida, algo pasó aquí. Hay que tomar en cuenta, el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, un año estuvo en Sinaí, ahí recibieron las leyes del Señor y ahora emprendieron el viaje. Eso nos muestra Números, cómo avanzaron. A propósito, Números, por acaso el libro se lo denomina así, porque hay dos censos que el Señor mandó hacer a Moisés, al comienzo y al final. Contaron cuántos estaban en el desierto. Por eso se conoce como Números este libro. Pues bien, ellos están caminando con la guía del Señor. ¿Y qué pasó en cierto momento? Números nos presenta una serie de facetas, una serie de acontecimientos buenos y malos. Pero yo diría, si analizamos, vamos a encontrar más situaciones negativas o malas que buenas en la trayectoria del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Qué pasó en Números 12? Pues bien, ahí lo vamos a leer. Vamos a iniciar con los primeros 3 versículos y después revisamos un poco más. Ahí está el pueblo. Ahora dice así: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón son hermanos ¿de quién? De Moisés, ¿sí? Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Bueno, hasta ahí. Después leemos un poquito más. Hermanos, vamos a hablar de este tema que nos muestra, ahí está, enfrentando a la crítica. ¿Cómo enfrentamos a la crítica? Aquí nos encontramos a un Moisés que tiene que enfrentar a la crítica de sus propios hermanos. ¿Cómo lo hizo? Y cómo el Señor en verdad nos muestra esta situación que a veces es dolorosa, es triste y que nos puede causar muchas situaciones complicadas en nuestra vida cuando somos objeto de crítica.
Bueno, ¿cómo enfrentar? ¿Cómo resolver todo esto? Explico un poco el texto. Aquí están Miriam y Aarón, sus hermanos, y a primera instancia parece ser que dice que la crítica era porque se casó con una mujer egipcia. Ojo aquí, sabemos que Moisés tenía a su esposa, Séfora, él se casó antes de todo esto. No es otra esposa, como algunos piensan. Bueno, el texto es un poco difícil también de analizarlo, pero se refiere a la misma esposa. No es que ese rato se estaba casando con otra esposa. Y vamos a ver que ni siquiera fue ese el punto, sino más bien en el versículo 2, Miriam y Aarón decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Bueno, esa fue la razón más que nada. El otro era un pretexto de su esposa. Más bien lo que había en el corazón de sus hermanos, de su familia, era en contra de que solo Dios había hablado a Moisés. Y que ellos, dice, también escuchamos y nosotros qué. Y por eso el Señor no va a probar esto, porque está mal su corazón. No es por algo bueno. Ellos están criticando de una forma negativa. Es su propia familia. Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿O cómo el Señor nos instruye en cuanto a enfrentar a las críticas? Cosa que lo recibimos a veces a diario. No sé si se ha dado cuenta esto. Nos critican todo el mundo y a veces también nosotros criticamos. Así es, lamentablemente. Entonces, ¿cómo enfrentar? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Pero en primer lugar, vamos a ver que sí, lo que dice el versículo 3, que Moisés era un hombre humilde. Y parece ser que la humildad es un elemento esencial, un requisito que nosotros debemos tener para enfrentar a la crítica, la humildad. Pero aquí quisiera explicar algo más. Primero, tenemos que tomar conciencia que todos enfrentamos críticas. Si estamos de acuerdo, ¿no? Todos enfrentamos críticas. Y como digo, puede ser hasta todos los días. La mínima, el mundo nos critica. En nuestra casa nos critican, los vecinos nos critican. En la iglesia hay críticas. Bueno, estamos rodeados de críticas. ¿Dónde nos escondemos para que no nos critiquen? Si usted se esconde, le van a criticar porque se esconde. Bueno, entonces no tenemos escapatorias. Todos tenemos que enfrentar críticas. Y cuando digo esto es algo interesante. Bueno, ¿por qué recibimos críticas? Bueno, somos imperfectos, somos pecadores, podríamos decirlo de esta manera, y así, por eso las críticas. Pero hay una cosa aquí para mostrar esto, ¿no? Jesús, que es Dios, el que vino acá a la tierra hace 2000 años, a hacer algo grandioso por la humanidad, por nosotros. Jesús, ¿qué fue? El perfecto, que vino aquí. ¿Fue criticado o no fue criticado? Fue criticado de principio a fin. ¿Qué cosas? Entonces nadie se escapa de la crítica. Si a Jesús lo criticaron no solo una vez, multitud de veces. ¿Qué se diga de nosotros en cuanto a las críticas? A Jesús lo criticaron y por eso dicen Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús fue criticado en todo sentido, incluso en su propia familia, en su propio pueblo. Ahí empezó su ministerio y nos muestra Lucas, por ejemplo, ahí cuando Jesús fue a enseñar a una sinagoga. Y él mostró que la profecía que leyó de Isaías se estaba cumpliendo. ¿Y cuál fue la reacción de su pueblo? Crítica. Y por eso en Lucas, por ejemplo, podemos ver esto, ¿no? Lucas 4:28, dice, al oír esto, lo que Jesús estaba comentando, dice, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y empezaron no solo a criticar, sino que lo querían despeñar, lo querían matar ya de una, aquí sus propios compatriotas, de su propio pueblo. Entonces Jesús fue criticado por su pueblo, fue criticado por su familia. Sí, sus hermanos también lo criticaron muchísimo. Fue criticado también por los religiosos de su tiempo. Fue criticado por las autoridades, Herodes, Pilato. Toda esta gente lo criticó a Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús para que lo critiquen? ¿Qué es lo que hizo Jesús para que lo critiquen? Hacer bien las cosas. Así que, repito, nadie se escapa. Si hacemos bien las cosas, nos critican. Si hacemos mal, nos critican. Bueno. Por eso hay que, ¿cómo enfrentar a todo esto? Porque sí puede resultar en algo doloroso o destructivo para la persona criticada. Entonces, aquí todos tenemos que enfrentar. Si a Jesús lo hicieron, pues, repito, no se diga a nosotros. Entonces, también lo otro acá es que todos en algún momento también
hemos murmurado, criticado. Aquí sí, yo puedo decir que lance la primera piedra, que no haya criticado. Todos hemos criticado, lamentablemente. Todos hemos criticado, hemos caído en esto. Y vamos a ver después que justamente la crítica es un pecado, la crítica destructiva, ¿no? Entonces, todos en algún momento hemos murmurado. Y aquí en este caso que estamos viendo es la propia familia de Moisés, sus hermanos muy cercanos, que en un cierto momento le apoyaban a Moisés. Ahora su corazón se contagia de envidia y lo empiezan a criticar. Típico a veces de las familias, ¿sí? Estamos bien, en paz, de pronto pues una chispa negativa de envidia, lo que sea, celos, tenga la crítica. Y vamos a ver un poco más acerca de esto, cómo lo destruye, ¿no? Entonces todos en algún momento criticamos. Jesús ya nos enseñó algo acá. Este es un pasaje conocido. Si no puede, póngale mucha atención, ¿no? Si no antes no ha escuchado. Pero esto, seguramente en algún momento sí escuchó. Estos versículos son muy, muy conocidos. ¿Qué es lo que enseñó Jesús con respecto a esto? En Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Esto sería con respecto a la crítica, ¿no? ¿Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos actuado de esta manera? ¿Cuántas veces hemos querido sacar la astilla del otro hermano sin darnos cuenta que en nuestro propio ojo hay una tremenda viga? Eso quiere decir que no nos damos cuenta lo que nosotros somos. Pensamos que somos los perfectos, los demás son los malos y los imperfectos. Entonces tenga la crítica. Y no nos damos el tiempo de ver y meditar lo que nosotros somos. Es más o menos como esto. Se dice que ahí en el barrio una vecina le empezó a criticar, o una señora, ¿no? Le empieza a criticar a su vecina. La crítica era que empezó a observar desde su ventana la ropa mal lavada de la vecina. Esa vecina no sabe ni lavar la ropa. Ahí saca igualito, está sucia. Y después llama a la otra vecina, le dice, venga vecina, le quiero contar algo. Involucra también otras personas y chisme y todo, ¿no? Vea, venga, le indico. Vea por la ventana. Vea lo que es nuestra vecina. No ha sabido ni lavar la ropa. Vea qué sucia que está la ropa, ¿no? Entonces la otra vecina se queda viendo por la ventana y se acerca un poquito y le dice, va, vecina, lo que pasa es que el vidrio de su ventana está bien sucia. Usted está viendo la suciedad de su ventana, no está viendo, la ropa sí está bien lavada. ¿Se dan cuenta cómo a veces vemos las cosas? Por eso yo les decía en el primer culto, ya les limpié bien mis lentes, porque tengo que verles bien. Bien limpios del cristal. Porque si no, pues, vaya a criticarles. Sí. Bueno, entonces, si ven cómo a veces somos, y nos movemos tan rápido y al apuro y no nos damos el tiempo para chequear. Y más, aumentamos a más personas, ¿no? Involucramos a otras personas. Entonces, esa es la manera que a veces como nosotros mismos criticamos, pero aquí yo puse algo más, como vemos en el texto. Los que critican buscan apoyo de otros, como esta vecina, ¿no? En este caso era Miriam o Aarón, que estaba ahí viendo mal a Moisés y llama a otros. Vengan a ver lo que hace Moisés. ¿Qué se cree Moisés? Entonces involucra a otras personas en todo esto, ¿no? Porque la persona que critica no quiere criticar solita, quiere que los demás todos se pongan en contra de la persona que le quiere criticar o le quiere poner en mal. No se contenta solo con ella criticar la persona, ¿no? Buscan a más. Entonces, esto nos muestra el texto. Los que critican buscan apoyos de otros. Y cuando hablé de que cómo se debe enfrentar a la crítica en primer lugar, ahí está con humildad, y la humildad nos lleva a orar por las personas que critican. Esto es lo que hizo Moisés en el versículo 13. Después ya lo amplío un poquito más esto. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes, porque algo va a pasar con los que criticaron. Moisés, como nos muestra aquí, que era en el versículo 3, que era
que era un hombre muy humilde y más humilde que cualquier otro hombre en su tiempo. Así lo veía el Señor. Entonces, esto, como digo, la humildad es lo que nos puede ayudar a enfrentar la crítica. Y hablando de la humildad, si sabe lo que es la humildad, yo siempre explico, la humildad para mí es lo contrario del orgullo, para entender un poquito más, ¿no? Entonces, mientras yo esté orgulloso por algo, no soy humilde. La humildad es despojarme del orgullo. Humildad es no tener orgullo, más bien someterme, rendirme a Dios y reconocer que Él es todo, yo no soy nada. Ahí yo muestro humildad. Entonces, ¿cómo enfrentar a la crítica? Es por medio de la humildad. Y hablando de la humildad, yo les puse ahí orar por los que critican. Hablamos también de que Jesús fue el más criticado de todos los tiempos. No solo que lo criticaron en su tiempo, 21 siglos después, ahora en nuestro tiempo, mucha gente lo critica. ¿Saben que yo antes de ser convertido fue uno de los que más le criticaban a Jesús? Qué tremendo, y me da vergüenza decir esto, y tuve que arrepentirme ante el Señor, porque sí, en un tiempo fue uno de los que más criticaban a Jesús. Era al extremo todo esto, ¿no? Qué misericordia y gracia de Dios hacia mí. Qué tremendo, que Dios me perdone y ahora tenga que enseñar su palabra. Tremendo, o sea, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo puedo preguntar, ¿no? Esa es la bondad y el amor de Dios. Pero el Señor nos muestra aquí, el Señor cuando fue criticado, ¿qué es lo que hizo? Aquí tengo un versículo en Lucas, ¿sí? Lucas 23:34. Cuando lo criticaban, Jesús estaba a punto de morir, estaba ahí en la cruz. Él dijo lo siguiente: Padre, dijo Jesús, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Mientras lo criticaban y le crucificaban y lo mataban, Jesús mostró su humildad al orar por ellos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tal vez también oró: Padre, perdónale a este Enrique porque no sabe lo que hace. Dale una oportunidad. Derrama gracia sobre él. Yo estoy muriendo por su pecado. Perdónale. Dios escuchó esa oración que hizo, ¿no? De los que critican. Entonces, la humildad es criticar. Pero hermanos, ¿cómo se llega a esto? Para orar por los que nos critican. Porque a primera instancia, nosotros queremos volver o devolver con la misma moneda. Si me critica, pues yo le critico 2 veces. Si me critica 2, yo le 4 veces. A veces queremos hacer esto, pero ¿cuándo es el tiempo que en verdad nosotros lo aceptamos con humildad? Es que la humildad tiene que ver con madurez espiritual. Aquí veo a Jesús, claro, en la plenitud de la madurez, a Moisés de igual manera. Se necesita madurez, y cuando hay madurez espiritual, fluye el fruto del Espíritu Santo. Fluye el fruto del Espíritu Santo, como es el amor, la paz, la paciencia, el dominio propio. Y entonces hay compasión por las personas que nos critican, así como fue Jesús. Es lo que dice Filipenses también, que la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús. En este caso, pues, deberíamos amar y perdonar a los que nos critican. Esto es lo que hizo Moisés, pero lo hizo con humildad. Repito, para la humildad se necesita suficiente madurez, en verdad, amar a nuestro prójimo, incluso al que nos hace daño. Y esto nos da paz y tener compasión por los demás. Padre, tal vez no sabe lo que está haciendo, pero yo te pido que le ayudes. No importa lo que haya dicho. Está bien, tal vez tengas razón. Podemos también ser honestos, ¿no? Si es que de pronto nos hemos equivocado y con justa razón, a veces nos critican, ¿no? Pero a veces queremos mostrar que somos también los perfectos. Bien, tenemos que aceptarlo con humildad. En segundo lugar, ¿cómo enfrentar la crítica? Hay que entender que Dios defiende a la persona criticada. Dios está a favor de la persona que es criticada. En este sentido, ¿por qué lo he puesto ahí? Porque Dios se pone a favor ¿de quién? De Moisés. Y miren lo que ahora vamos a leerlo del 4 al 9. Estamos en Números 12. Dice: de pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam. Ahí están las tres personas. Dice: salgan los 3 de la tienda de reunión. Esa tienda donde se reunían ahí. Dice: salgan de la tienda de reunión. Y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón
y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Aquí está la defensa, ¿sí? La defensa del Señor hacia la persona criticada. Y es fuerte lo que viene acá, ¿no? Y bien directo el Señor. Dice, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? ¡Qué tremendo! ¿Qué está diciendo el Señor? ¡Qué reprensión a estas personas que están murmurando! Y qué defensa para el que fue criticado. Y es que sabía que Moisés era su siervo, que él había escogido, un siervo con toda la humildad, un siervo que hacía bien las cosas, pero de la nada la gente le empieza a murmurar, empezando por su propia familia. Y el Señor les reprende a los que murmuraron o a los que criticaron. En otras palabras, el Señor está defendiendo al que es criticado. Le defiende a Moisés y les muestra claramente cómo es Moisés y qué es Moisés para Dios mismo. Dice, si con él hablo cara a cara, por un acaso les dice, no. ¿Por qué tienen que estar criticando? Bueno, entonces dice, entender que Dios defiende a la persona criticada. En otras palabras, hermanos, aquí deberíamos dejar en las manos de Dios. Si alguien nos critica, no reaccionemos de acuerdo a nuestros propios criterios. Oremos y dejemos en las manos del Señor. Él es el que va a solucionar todo esto. Él es el que va a poner justicia en todo esto. Eso es lo que hizo Moisés. Él no actuó a su manera. Él lo dejó ahí en las manos de él. Y el mismo Señor Jesús, cuando estaba muriendo, otra vez regresamos a esto, ¿no? Cuando lo estaban criticando, lo estaban crucificando, él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero cuando estamos en este punto de entender que Dios defiende a la persona criticada o dejar en las manos de Dios, miren lo que hizo el Señor Jesús en Lucas 23:46. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la reacción de Jesús en medio de todo esto, de la crítica y de toda la destrucción que estaban haciendo con su ser? Él ora al Padre y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después muere. En tus manos dejo todo esto. En tus manos está esta situación difícil. Ahí están las personas. Pero antes ya había orado para que los perdone. Pero Jesús mismo deja en las manos del Padre. Porque solo Dios como Padre y juez puede hacer justicia ante este pecado que lo conocemos como crítica negativa o destructiva. Entonces hay que dejar en las manos del Señor. Incluso los salmos mismos nos dan mucha instrucción con respecto a esto. Solo como ejemplos, si usted pudiera leer todo ese Salmo 37, es un poquito largo. Qué tremendo ese salmo con respecto a este tema. El Salmo 37, el versículo 3, después del 5, dice de esta forma, confía en el Señor y haz el bien. Bueno, dice, si hay críticas, lo que sea, el Señor dice, confía en mí y haz el bien. Deja lo demás, haz el bien, dice el Señor. Establécete en la tierra y mantente fiel. Fidelidad, no pierdas la cabeza haciendo otras cosas. Séme fiel, dice el Señor. Ya, lo demás, déjame a mí. Y el 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. No actuemos nosotros ante una crítica contra las personas en este sentido. Oremos y pongamos en las manos del Señor. Él mismo dice, déjenme a mí, encomienden al Señor tu camino, confía en Él y Él va a actuar. Bueno, dejemos que Él actúe. Y estamos viendo en Números 12 cómo el Señor actuó ahí con las personas que criticaron. Entonces, dejar en las manos de Dios, así debemos enfrentar a la crítica o entender que Dios defiende a la persona criticada. En tercer lugar, enfrentando a la crítica, tenemos que actuar con sabiduría. Moisés actuó con toda la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nos deja el Señor aquí en la Escritura, aquí en la palabra. Tenemos que actuar así, no a lo rápido, no al apuro, no así nomás. Tenemos que meditar,
ante una crítica. Tenemos que pensar mucho y actuar con sabiduría. Claro, la sabiduría ya lo mencioné, humildad, oración, todo esto involucra, ¿no? Entonces hay que actuar con sabiduría. ¿Qué pasó aquí en los siguientes versículos? Vamos a leer del 10 al 15. Dice, tan pronto como la nube se apartó de la tienda, fue el Señor, ¿no?, que se apartó, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. ¿Qué pasó? Lepra, esto es lepra, ¿no? Dice, cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, ojo, ya está cambiando, pondrá atención a esto, ¿no? Dice, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado. La crítica ha sido pecado. No nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. ¿Cuándo criticamos? ¿Cuándo criticamos? Cuando somos necios. Cuando estamos en necedad. ¿Y qué es la necedad? Estar desconectados de las cosas de Dios. Haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que estaban haciendo en este momento estas personas. Por eso dice, te suplico, mi Señor, que no la tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. Dice, no la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. La ilustración que pone con respecto a esto, no, era grave, lo compara con un aborto. Después sigue en el versículo 13, Moisés le rogó al Señor, y aquí viene, Moisés intercediendo por los que critican. Oh Dios, te ruego que le sanes. El Señor le respondió a Moisés, si tu padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. ¿Qué pasó ahora? Enfrentando la crítica, lo puse aquí, actuar con sabiduría. Pero primero, la sabiduría tiene que llevarnos a pensar que detrás de cada pecado, y específicamente detrás de las críticas, hay consecuencias. Y las consecuencias a veces son graves en este sentido. Consecuencias de la crítica destructiva. Viendo el texto, nos encontramos con que muchos sufrieron por la crítica de estas personas. En este caso, todo el pueblo de Israel. ¿En qué sentido sufrieron? Todos estaban conectados ahí con todas las instrucciones del Señor, avanzando paso a paso a la tierra prometida, tal vez todos con gozo, con alegría, avanzando de a poquito, mientras estos otros estaban criticando. El Señor dice, bueno, hasta aquí nomás, esperen ahí, el pueblo está involucrado. Dice, ahí quédense inquietos ustedes, 7 días lo vamos a sacar a Miriam, y mientras Miriam esté fuera del campamento, pues nadie se mueve, nadie avanza. Es como que la presencia de Dios ya no está. Todos se quedaron quietos, con incertidumbres, con interrogantes. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer el Señor? Y ahora, de pronto, todo el pueblo empieza a criticarles a los criticones por culpa de ellos. ¿Ahora qué va a hacer el Señor? ¿Y qué va a pasar? No avanzamos, aquí otra vez nos quedamos. Esta es una consecuencia del sufrimiento, ¿no? Por causa de los que criticaron. Pero aquí, actuar con sabiduría es la oración que tuvo nuevamente aquí Moisés. Él empieza a orar por, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, sánales, porque Miriam estaba con lepra, ¿sí? Sánales, Señor, y el Señor dice, bueno, pero esto no se queda así nomás, aquí van a quedarse 7 días, aquí no va a pasar nada, aquí se quedan y Miriam se queda fuera del campamento. Esto era algo muy grave, muy delicado, y todos sufrían por causa de esto, ¿no? Y Moisés empieza a orar, sabiduría, pero también la oración tiene que ser con mucha compasión. Es lo que estamos viendo con Moisés. En medio de todo esto, Señor, ten compasión de ellos, sánales, déjales libre. O sea, Moisés, ¿qué está mostrando? Amor hacia las personas que lo criticaron. Entonces, tener compasión. Y hay un capítulo en el Nuevo Testamento de Romanos, otra vez aquí, tremendo este libro, esa carta, ¿no?, de Pablo a los romanos.
En el capítulo 12, otra vez les dejo tarea aquí, no sé si están cumpliendo las tareas, la otra semana les voy a revisar. No, si están leyendo, cada semana mando tareas, ¿no? Bueno, es para que usted medite, lea, sí, analice todo esto. Ahora es Romanos 12. Solo cojo un versículo de Romanos 12 con respecto a esto de actuar con sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El Señor dice, bendigan a quienes los critican, sería, ¿no? Para el tema. Bendigan a quienes los critican, a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Esa es la instrucción que nos da el Señor. Esto es sabiduría, esto es madurez. Hay que actuar de esta manera. Entonces hay que bendecir y no maldecir. Por eso unos versículos después nos dice el Señor en el mismo texto que al bien, al mal, se lo elimina ¿con qué? Con el bien, ¿sí? Al mal se lo elimina con el bien, ¿sí? Bueno, ahí estamos, ¿no? Muy bien. Hermanos, cuando hablo de sabiduría, a veces lo tomamos a la ligera o vemos distorsionadas las cosas si no hay suficiente sabiduría. Y como el vidrio y todo. Pero ahora quiero comentarles algo, ¿no? Se cuenta del papá y un hijo que se dedicaban a la agricultura. Tenían muchas siembras de trigo. Y el papá le dice, ¿sabes qué? Hijo, quisiera que vayas a ver a los campos cómo está la cosecha, a ver si está ya lista o qué. El hijo se va, observa cómo están los campos. Y regresa un poco triste y le dice, papá, ¿sabes qué? Creo que vamos a tener una mala cosecha. Le dice, ¿y cómo así? Le dice, es que observé a las plantas de trigo y todas están como caídas. Hay pocas que están derechas así y la mayoría están contra el suelo. Creo que vamos a tener una mala cosecha. El papá le dice, mueve la cabeza y dice, no tienes discernimiento, no tienes sabiduría. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Le dice, vamos a tener una buena cosecha. ¿Y cómo así? Dices que las plantas de trigo están agachadas así por el peso ¿de qué? Del trigo. Hay abundancia de trigo, entonces la cosecha va a ser buenísima. Miren, hermanos, un poco analizando esto, cuando hablamos de las críticas y todo y que actuamos con sabiduría, tenemos que ser sabios y analizar, tener muy claro el panorama, el conocimiento de las circunstancias, de lo que sea, de las personas. No critiquemos así a lo rápido, o sea, si hay una crítica, no reaccionemos así nomás, neciamente, como hicieron Aarón y Miriam. Ellos reconocieron, dijeron, hemos actuado neciamente. Pues bien, actuemos con sabiduría. Este hijo que les comenté del trigo también fue un poco necio, no tenía conocimiento, discernimiento, no había sabiduría. El papá tenía más experiencia. Pues bien, esto es, dice, hay que alegrarnos. Sabiduría en ese sentido. Ahora, hermanos, aquí estos 3 puntos, cómo enfrentar a la crítica, ¿sí? Con humildad, entendiendo que Dios defiende a la persona criticada y actuar con sabiduría. La sabiduría es esto, orar, ver las circunstancias, cómo está. Porque hay un punto 4 aquí que quiero, más bien es un poquito práctico para revisar cómo es la persona que en verdad critica. O la pregunta sería, ¿por qué criticamos? ¿O en qué condiciones sería si no fluye la crítica en nuestras vidas? ¿Cuándo es que nos volvemos, en otras palabras, criticones? Un poquito para analizar, yo quiero presentar algo práctico aquí y entender al que critica. Eso sería sabiduría también, ¿no? Y amor al prójimo. Si alguien me critica, antes de devolver, ¿sí? Con lo mismo, yo debo pausar. Y tengo que analizar. Necesito sabiduría. Y tengo que entender por qué. ¿Por qué me critica? ¿Y quién es el que me critica? ¿En qué condiciones está? Pues bien, aquí una serie de cosas. Hay muchísimo aquí, ¿no? Yo solo quiero repasar así de una forma bien rápida. Una persona que critica es una persona que tiene un sentimiento de rechazo. Miriam y Aarón, había un sentimiento ahí en su ser de rechazo. Le empezaron a rechazar a su propio hermano. A veces pasa esto en la familia, en la iglesia, como dije, en cualquier lugar, empezamos a tener un sentimiento de rechazo. No quiero que esté aquí. ¿Por qué viene? ¿Y por qué? Un sentimiento ahí. Y empiezo a buscar cualquier cosa y le empiezo a criticar. Sentimiento de rechazo.
También la persona que critica no se siente, no, perdón, no se tiene, o digamos, no tiene control sobre la ira. No tiene un dominio propio. Está enojado y como no puede controlar la ira, entonces pues se vuelve criticón y empieza a criticar. O de pronto pues experimenta en su ser temor. Algo pasó y tiene un poco de miedo de la persona que ahí está y de pronto para defenderse le empieza a criticar. Empieza a criticar. ¿Y qué tal esto de estrés acumulado? Hermanos, parece que hoy esto está como de moda, ¿no? El estrés. Siempre escuchamos que estoy con estrés, estoy bien estresado. Y todos como que estamos estresados. Hermanos, si es así que todos estamos estresados, entonces, hermanos, según esto, todos somos criticones. ¿O no? Es que el estrés acumulado nos lleva a esto. Hermanos, yo puedo decir, a veces mi esposa se estresa. Y ahora. Pero yo también a veces estoy estresado. Con mi esposa. No con ustedes, ¿no? Entonces, hermanos, ahí sí que es cosa seria, les digo. ¿Sí? Cuando el estrés se acumula, nos criticamos de todo. Qué terrible, o sea, qué pecados, qué grave. Es tremendo esto, ¿no? O sea, ¿y por qué el estrés? ¿De dónde viene todo esto del estrés? No, bueno, no voy a dar aquí clases de estrés. No tengo tanto el conocimiento, no soy un experto en esto, ¿no? Pero todos conocemos lo que significa esto. Y que es muy dañino. Y que es por el peso, por las cargas, por tantas cosas que nos llenamos y nuestro cuerpo empieza a decaer. Y no sabemos qué está pasando, entonces decimos, es el estrés. O sea, es el cansancio, el agotamiento por tantas cosas en las que estamos ahí metidos, se puede decir, o queriendo acaparar tanto. Bueno, entonces pues el estrés, y como estamos tan cansados, criticamos. ¿Sí? Es que, un típico caso en el Nuevo Testamento, Marta y María, ¿no? Las hermanas de Lázaro, no sé si conocen la historia. María con Jesús, escuchando lo que dice Jesús, relajada, ¿no? ¿Y quién estaba estresada? Marta, porque estaba con tantas cosas y le reclama a Jesús, maestro, ¿qué hace ahí mi hermana escuchando? Dile que venga a ayudar ya, pues aquí estoy con demasiadas cosas. Miren, así a veces actuamos, ¿no? En vez de estar relajados, con mucha atención a las cosas del Señor, disfrutar de las cosas del Señor, tener paz. Bueno, el estrés se nos acumula y ahí el resultado, la crítica. Pensar que es mejor que los demás. Cuando alguien, si yo pienso que yo soy más que ustedes, yo puedo criticarles. Ese es un mal pensamiento, ¿no? Eso es negativo. Y ahora, un ejemplo típico de esto, ¿no? Ustedes han visto en un estadio, ahí están dos equipos jugando, 5,000 personas que son hinchas, están ahí viendo. Esas 5,000 personas se vuelven los más criticones, piensan que son mejores jugadores que los que están en la cancha. Y que si los insultan y los hablan, estresados y todo, y están criticando, ¿no? Piensan que saben mejor. O sea, empiezan a criticar al médico que se especializó en una rama de la medicina y usted ni siquiera ha recibido clases básicas de medicina. Pero usted lo critica al médico, ¿no? Este médico ni sabe nada. Bueno, ¿qué sabe usted de la medicina, no? Así de fácil, criticamos, ¿no? Pensamos que conocemos más, sabemos más que las otras personas. Entonces, también tiene ideas negativas sin conocer la verdad. Esto es tremendo, ¿no? Ni siquiera se entera la verdad, sino que solo le corrieron la voz, eso es chisme, le llenaron de chismes. Así será, entonces, venga la crítica. Usted ni conoce la verdad, ¿no? Qué terrible. Bueno, puedo decir, alguien o algunas personas ni conocen, ni me conocen a mí y han estado criticando. Digo, qué raro eso, ¿no? O sea, pero si las cosas eran así, yo conozco a primero plano las cosas de forma directa,
Pero la persona que ni le conozco, ni me conoce, híjole, me ha estado criticando. Tremendo eso, ¿no? Entonces, aquí, esa es la persona que critica, que tiene, perdón, ¿dónde estamos acá? Tiene ideas negativas sin conocer la verdad. Se siente ofendida, ofendida. Muchas veces, de pronto, sin saber, nosotros nos ofendemos. Yo he tenido muchos casos, hermano, comparto un poquito esto, ¿no? Cuando de pronto un hermano, una hermana dice, en verdad, pastor, dice, ahorita yo quiero pedirle disculpas. Le digo yo, ¿qué hice? Dice, es que yo estaba ofendido con usted. Usted me ofendió. Le digo, híjole, perdóneme, pero ¿cuándo fue? Es que cuando usted predicó, me dijo lo que yo era. Y esto me ofendió. Hijo, hermano, si ya ni me acuerdo qué es lo que dije, ni sé cuándo fue. No fue para ustedes, es lo que la Biblia me está diciendo. Y yo estoy hablando en forma general. Y entonces se han ofendido. Así somos, ¿no? Entonces, si estaba ofendido este hermano o cualquier persona, ¿qué piensan que estaba haciendo entonces? Me estaba criticando, porque le daba ira, estaba enojado, estresado. Así funciona esto, ¿no? Buscar lastimar. Claro, si estamos heridos, si estamos ofendidos, entonces pensamos que si yo critico, yo lastimo, que ojalá se sienta mal, y ojalá que las demás personas también se pongan en contra, como Miriam y Aarón, ¿no? Buscando apoyo. Vengan, aquí, vean lo que está haciendo Moisés. Entonces buscamos más personas que se nos unan para que critiquen también a la persona con la que estoy mal. ¿Sí? Pero buscar lastimar, acá tengo más. Sí, hay bastantísimo, ¿no? ¿Qué tal la envidia? Cuando de pronto sentimos envidia de algo, eso es Aarón y Miriam, ¿no? Sintieron envidia. Entonces la envidia automáticamente lleva a criticar. Es que ya no me puedo resistir, o sea, estoy pecando, o sea, por la envidia, la codicia, porque los demás han mejorado, están súper bien. Entonces yo tengo que hacer algo, critico. Y ahí me siento como bien, pero no es así. ¿Sí? Aparentemente piensan que así es. Si yo critico, entonces ya aplaca la envidia. Y ojalá pues no le vaya bien. ¿Sí? Ya. Entonces es la envidia. Culpa de algo que usted mismo hizo. Usted se siente culpable, pero usted no quiere buscar culpables, sino que busca a quien quiera y al que lo tope. Dice, es que va, él es así y esto, y le critica. Y cuando en realidad usted está mal, usted es el culpable, pero quiere tapar esa culpabilidad. Culpa de algo que usted mismo ha hecho, ¿no? O disimular el propio descontento. Es que claro, si una persona que está envidiosa no está contenta, entonces quiere tapar ese descontento criticando. Así funciona, ¿no? O es rebelde contra una autoridad. Es que estos que están ahí, las autoridades, no hacen nada. Y empieza, híjole, los acabamos. Que se haga este paro y que se haga esto. Y empezamos a criticar y a criticar. ¡Qué locura! Tremendo, ¿no? A veces cómo nos unimos a todo esto, nos volvemos rebeldes, porque no estamos contentos. ¿En vez de qué? De orar. El Señor dice, oren por las autoridades. En vez de orar, hacer lo que el Señor dice, criticamos. Qué grave. O menospreciar a los demás. El que menosprecia a los demás se vuelve una persona crítica, entre muchas cosas más aquí, ¿no? ¿Sí ven? Es toda una lista, o sea, cosas reales que a veces nos puede pasar o que nos podemos enfrentar con personas en estas condiciones y sí puede ser muy destructivo, lamentablemente. Pero el Señor nos está mostrando para que salgamos de todo esto, seamos diferentes, hagamos reajustes, cambios en nuestra vida. Como dije al inicio, todos nosotros vamos a estar expuestos a críticas todos los días, pero ojo, también nosotros criticamos. Esto tiene que ser eliminado de alguna manera, bueno, al menos de nuestra parte, no criticar, pero sí saber cómo aceptar la crítica. En Proverbios 19:11, este es un versículo buenísimo, ¿no? Para todo esto, donde dice el buen juicio hacia el hombre paciente. Allá. Entonces también se necesita paciencia. Claro, dentro de la paz, este es otro fruto del Espíritu Santo, ¿no? La paciencia. Y ahí está la humildad, está la paz, el amor.
Dice, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto, ¿qué? La ofensa. Qué buenísimo esto, ¿no? ¿Y saben qué? ¿Dónde se cumplió esto? En la cruz. En primer lugar con Jesús. Dice, su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Quién pasó por alto la ofensa de cada uno de nosotros? Jesús. Él ya lo hizo por nosotros. Y nosotros como seguidores de Cristo tenemos que tener la misma actitud. Si Él hizo con nosotros esto, pasar por alto la ofensa de nosotros, si hemos entendido esto, el Evangelio de Cristo, las buenas noticias que nos trae salvación y vida eterna, hermanos, estamos dotados del poder de Dios para actuar con sabiduría, con humildad, con paciencia y sobre todo pasar por alto la ofensa de los que nos critican, porque esa es una ofensa, es un pecado contra nosotros y contra Dios. Pero necesitamos suficientes madurez, sabiduría, paciencia y todo lo que hemos visto hasta aquí. Pero ¿cómo lo tenemos esto? A través de Cristo. Cristo reinando en nuestras vidas como Señor y Salvador. En primer lugar, Cristo como nuestro Salvador, el que nos da vida eterna por medio de la fe que ponemos en Él. Y Él dice en la Biblia que Jesús es la luz de este mundo. Entonces, pues, Él es el que nos va a dar esa luz, el que nos va a dar sabiduría y nos va a iluminar para hacer correctamente las cosas. Solo Jesús nos puede quitar la venda de los ojos. Solo Jesús nos puede limpiar de una forma perfecta los lentes o el vidrio, lo que sea. Solo Jesús, en otras palabras, puede limpiar nuestro corazón y más bien practicar el bien con el bien contra las personas que están en contra. Él lo hizo. Él lo hizo por usted y por mí. Más bien deberíamos arrepentirnos, pedir perdón al Señor, abrir nuestro corazón a Él, recibirlo a Él, seguirlo a Él, servirlo a Él, adorarlo a Jesús, alabar su nombre. Eso deberíamos hacer en vez de criticar. Entonces, hermanos, finalmente, ante una crítica, en este caso, como hemos visto, negativa o destructiva, se debe pedir al Señor que muestre algún mal hábito de pronto en nosotros, ¿no? ¿Qué se debe eliminar? Esto sería, Señor, muéstranos la viga, ¿sí? Muéstranos la viga, que se puede eliminar y al mismo tiempo pedir al Señor que podamos recibir la crítica, ¿sí? Que podamos aceptar la crítica con humildad para poder amar y animar a quienes nos critican. Esa es la instrucción que nos da el Señor ante una crítica y cómo enfrentar a la crítica. Esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que pide y esto nos va a dar suficiente paz, madurez, crecimiento, sabiduría que tanto necesitamos. Así que, hermanos, aquí está la tarea, el desafío de nuestro Señor. ¿Cómo enfrentar la crítica? Con humildad, entendiendo que Él defiende al humilde, ¿sí? Pero por sobre todo, ¿qué es lo que dijimos aquí? Esta parte muy importante, ¿no? Por sobre todo, actuemos con sabiduría que viene de lo alto, a través de Cristo Jesús.